El venerable Chögyam Trungpa nació en 1940 en la provincia de Kham, el Tíbet oriental. Tenía solamente 13 meses cuando fue reconocido como un eminente tulku o maestro encarnado. Según la tradición tibetana, un maestro realizado, sea este hombre o mujer, tiene la capacidad, gracias a su voto de compasión, de reencarnarse en forma humana durante muchas generaciones sucesivas. Antes de morir, este maestro suele dejar una carta o alguna clave del lugar donde se producirá su próxima encarnación. Después de un tiempo, sus discípulos y otros maestros realizados estudian esos indicios y, basándose en un análisis detallado de sueños y visiones, parten en busca del sucesor para reconocerlo. De ese modo han ido naciendo diversas líneas de enseñanza, algunas de las cuales existen ya hace varios siglos. Chögyam Trungpa fue el 11º maestro del linaje de los tulkus Trungpa. Una vez reconocido, el joven tulku inicia un periodo intenso de aprendizaje de la teoría y la práctica de las enseñanzas budistas. En el caso de Trungpa Rinpoche, Rinpoche es un título honorífico que significa precioso o valioso. Después de ser entronizado como abad supremo de los monasterios Surmang y gobernador del distrito del mismo nombre, recibió una educación que se prolongó durante 18 años, hasta que abandonó el Tíbet en 1959. Como tulku del linaje Kagyu, su formación consistió en la práctica sistemática de la meditación junto con la adquisición de un conocimiento teórico profundo de la filosofía budista. El linaje Kagyu, uno de los 4 grandes linajes del budismo en el Tíbet, es conocido también como linaje de la práctica. A los 8 años, Trungpa Rinpoche fue ordenado como monje novicio. Después de su ordenación, continuó con la práctica y el estudio intensivo de las disciplinas monásticas tradicionales y también de otras artes, tales como caligrafía, pintura y danzas monásticas. Sus principales maestros fueron Yangon Kongtrul de Sechen y el Khenpo Khangsar, grandes exponentes de los linajes Kagyu y Nyingma. Terminó sus estudios en 1958 a los 18 años, recibiendo el título de Kyorpon, doctor en teología, y Khenpo, maestro de estudios. Completó también su ordenación monástica. Grandes trastornos marcaron el final de los años 50 en el Tíbet, cuando quedó en evidencia que los comunistas chinos se habían propuesto apoderarse del país por la fuerza. Mucha gente, tanto monjes como laicos, huyeron del Tíbet. Trungpa Rinpoche emprendió entonces a pie un arduo viaje de varios meses por las sierras del Himalaya. En 1959, escapando de la captura por los chinos, llegó finalmente a la India. Durante su estadía en ese país, Su Santidad el Dalai Lama XIV lo nombró consejero espiritual de los jóvenes lamas en el Young Lamas Home School, un internado para jóvenes lamas en Dalhousie, India, cargo que desempeñó desde 1959 a 1963. Su primera oportunidad de conocer Occidente se produjo cuando recibió una beca de la Fundación Spalding para estudiar en la Universidad de Oxford. Allí estudió religiones comparadas, filosofía y bellas artes.
También aprendió el arte japonés del arreglo floral, recibiendo un diploma de la escuela Sogetsu. Fue en Inglaterra donde Trungpa Rinpoche comenzó a transmitir el Dharma, las enseñanzas del Buda, a discípulos occidentales, y en 1968 fundó el Centro de Meditación Samye Link en Escocia. Durante ese periodo también publicó sus 2 primeros libros en inglés, Nacido en Tíbet y Meditación en la Acción. En 1969, Trungpa Rinpoche viajó a Bután para realizar un retiro solitario. Este retiro marcó un hito en su estilo pedagógico. Inmediatamente después de regresar, se hizo laico. Abandonó sus hábitos monásticos y se vistió como un occidental común y corriente. También se casó con una joven inglesa y juntos dejaron Escocia para radicarse en Norteamérica. Estos cambios sorprendieron y molestaron a muchos de sus primeros discípulos. No obstante, Trungpa Rinpoche estaba convencido de que la única manera de hacer que el Dharma se arraigara en Occidente era transmitirlo libre de adornos culturales y fascinación religiosa. En la década de los 70, Norteamérica pasaba por un período de efervescencia política y cultural y el Oriente despertaba una gran fascinación. Trungpa Rinpoche criticó la actitud materialista y comercial hacia la espiritualidad que reinaba entonces, caracterizándola de supermercado espiritual. En sus conferencias y libros, Más allá del materialismo espiritual y el mito de la libertad, mostró que era posible trascender esas distorsiones del camino espiritual mediante la sencillez y naturalidad de la meditación sentada. Durante sus 17 años de actividad docente en Norteamérica, Trungpa Rinpoche fue conocido como un maestro dinámico y controvertido. Hablaba fluidamente el inglés y fue uno de los primeros lamas que podía dirigirse a sus discípulos occidentales directamente, sin intérpretes. Durante sus numerosos viajes por Norteamérica y Europa, dio cientos de conferencias y seminarios. Estableció sus principales centros de Estados Unidos, Vermont y Colorado, Canadá, Nueva Escocia y Europa, Alemania, además de fundar centros de estudio y de meditación más pequeños en varias ciudades de Norteamérica y otros continentes. Creada en 1973, la organización Vajradhatu es la sede administrativa de esta red, que ha seguido creciendo después de la muerte de Trungpa Rinpoche. En 1974, Trungpa Rinpoche fundó el Naropa Instituto, que con el tiempo se convertiría en la única universidad de inspiración budista reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Tuvo una intensa actividad docente en el instituto y su libro, Viaje sin fin, se basa en un curso que impartió allí. En 1976 creó el aprendizaje Shambhala, programa en el que se aprende a meditar en un contexto no religioso, mediante una serie de talleres de fin de semana y de seminarios. Su libro, Shambhala, la senda del guerrero, ofrece una visión global de las enseñanzas de Shambhala. En 1976 designó a Osel Tenzin como su regente o sucesor. Osel Tenzin trabajó junto a Trungpa Rinpoche en la administración de los centros de meditación y enseñanza fundados por su maestro. Enseñó intensamente desde 1976 hasta su muerte en 1990
y es autor del Buda en la palma de tu mano. Trungpa Rinpoche también se interesó activamente en la traducción. Colaboró con Francesca Fremantle, con quien realizó una nueva traducción del libro tibetano de los muertos, publicada en 1975. También estableció el Comité de Traducciones Nalanda para la traducción de textos y liturgias para sus discípulos y también para dar a conocer a todo tipo de lectores algunos escritos de gran importancia. En 1978 celebró una ceremonia en la que nombró sucesor en el linaje de Shambhala a su hijo Osel Randrol Mukpo, a quien confirió el título de Sawan, Señor de la Tierra. En 1995, Su Santidad Peno Rinpoche, actual jefe del linaje Nyingma, reconoció en el Sawan a la reencarnación de Mipan Rinpoche, gran maestro tibetano del siglo XIX, y lo entronizó como Tsakyon, o protector de la tierra. Trungpa Rinpoche también fue reconocido por su interés en las artes y sobre todo por la perspicacia con la que relacionó la disciplina contemplativa y el proceso artístico. Su propia obra artística incluye caligrafías, pinturas, creaciones florales, poesías, obras de teatro e instalaciones ambientales. Además, en el Instituto Naropa creó un ambiente educativo que atrajo a grandes artistas y poetas. La exploración del proceso creativo a la luz de la educación contemplativa prosigue en el instituto y ha dado lugar a un diálogo muy fructífero. Trungpa Rinpoche ha publicado también 2 recopilaciones de poemas, Mudra, Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento. Los libros de Trungpa Rinpoche que han sido publicados representan tan solo una ínfima parte de su rico legado de enseñanzas. Durante sus 17 años de docencia en Norteamérica, forjó las estructuras necesarias para entregarles a sus discípulos una instrucción sistemática y completa en el Dharma. Estos programas abarcan desde cursos de introducción para principiantes hasta retiros de grupo para discípulos más antiguos, destacando siempre la importancia de lograr un sano equilibrio entre el estudio y la práctica, el intelecto y la intuición. Gracias a los múltiples métodos de aprendizaje, alumnos de todos los niveles pueden acceder a la meditación y el camino budista y profundizar sus experiencias. Los encargados de enseñar estos cursos y de dar la instrucción de meditación en estos programas son los discípulos más antiguos de Trungpa Rinpoche. La actividad docente de Trungpa Rinpoche no se limitó a las numerosas enseñanzas budistas que transmitió. También interesaba sobremanera propagar las enseñanzas de Shambhala, que, sin exigir un compromiso de tipo religioso, subrayan la importancia del adiestramiento mental, la integración en la comunidad, la creación de una sociedad ilustrada y la valoración de la vida diaria. Trungpa Rinpoche falleció en 1987 a los 47 años de edad. Le sobreviven su viuda, Diana Mukpo, y sus 5 hijos. Su hijo mayor y sucesor espiritual, el Sakyong Mipan Rinpoche, está actualmente a cargo de todos los centros y programas fundados por él. A su muerte, Trungpa Rinpoche ya era reconocido como una de las lumbreras de la transmisión del Dharma en Occidente. Su gran estima por la cultura occidental y sus profundos conocimientos de su propia tradición se combinaron para crear un método revolucionario de enseñanza del Dharma,
en el que las enseñanzas más profundas y más antiguas se transmiten en un estilo perfectamente contemporáneo. Trungpa Rinpoche es conocido por su osada proclamación del Dharma, sin vacilaciones, fiel a la pureza de la tradición y a la vez totalmente fresca y actual. Que sus enseñanzas se enraícen y florezcan por el bien de todos los seres.